Desde el próximo lunes 17 de agosto, los menores de edad podrán salir de sus casas los martes, los miércoles y los viernes. Esto gracias a un permiso temporal para ellos. Los menores de 14 años deberán estar acompañados de un adulto, mientras que los mayores de 14 van a tener que sacar el permiso en comisariavirtual.cl. Para conocer más sobre esta autorización, estamos a esta hora con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. Subsecretaria, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. Estuvimos conversando hace un par de semanas justamente cuando se hablaba de este permiso para los niños, niñas y adolescentes. Usted nos contaba que se estaba reuniendo una mesa técnica con el Ministerio de Salud para ir afinando. Se toman algunas definiciones, por ejemplo, que este permiso no se anteponga o no se cruce en comunas con cuarentenas con los adultos mayores. También la diferencia de edad. ¿Cómo se llega a finalmente lo que va a comenzar el día lunes con este permiso para una salida, para poder respirar un poquito de aire también? Así es. Bueno, efectivamente tuvimos una reunión con las sociedades médicas, científicas, de infectología, también revisamos el tema con la Defensoría de la Niñez y con distintos expertos en esta materia, porque lo que buscamos es proteger de la mejor forma a los niños. Y hemos visto ya que estas cuarentenas prolongadas en algunos lugares que han sido muy largas, producen también efectos en los niños que son no deseados, desde sedentarismo, temas de salud mental, a veces angustia. Por lo tanto, decidimos otorgar este permiso a partir del lunes, técnicamente desde el martes, porque es martes, miércoles y viernes, y como tú bien dices, sin que se tope con los adultos mayores, por lo que hemos conversado en otras oportunidades, porque los niños muchas veces pueden estar contagiados, pero son asintomáticos. Claro. Entonces, como pueden estar asintomáticos, no vamos a poder tener la conciencia de que están enfermos y podrían contagiar a alguien. Así que mejor que no se crucen con los adultos mayores. Eso por un lado, y también hay una diferencia de edad, de 14 para abajo, 14 para arriba. Los menores de 14 tienen que salir con un adulto. Los mayores de 14 pueden salir solos, pero tienen que pedir ellos el permiso temporal. ¿Hay preocupación por ese grupo, que en general son jóvenes? Se ha dicho aquí el permiso es solamente para, entre comillas, ir a dar una vuelta, no para ir a comprar, no para ir a juntarse con los amigos. Ahí obviamente por la edad, también la adolescencia, uno podría decir que hay ciertas suspicacias, ¿no? Así es, eso es lo que hemos señalado, que los mayores de 14 años pueden salir solos, pero les estamos entregando una gran responsabilidad, la responsabilidad del autocuidado y además de cuidarse para cuidar a otros. Por lo tanto, tenemos que hacer un llamado especial a los adolescentes, con lo mismo que tú decías. Esto no es para ir a juntarse con los amigos, no es para ir a hacer vida social. De hecho, deben mantenerse solamente entre los que viven en un mismo hogar. No pueden entrar en contacto con otras personas. Estamos hablando de comunas en cuarentena, ¿cierto? No estamos hablando de comunas en transición o un tercer paso. Claro, ahí no se necesita este permiso, obviamente. Claro, y eso ya ahí ya se puede hacer algo de vida social en espacios abiertos, en espacios cerrados pocas personas, etcétera. Pero por ahora no, en los que están en cuarentena no se puede. Por eso aquí hay un llamado especial a los jóvenes, a los adolescentes entre 14 y 18 años, porque si esto no resulta, vamos a tener que volver atrás. Y eso es la estrategia del paso a paso, eso es lo que señala, ¿cierto? Si es que algo no resulta, una comuna sale de cuarentena, vuelve a entrar, etcétera, hay una idas y venidas de acuerdo a lo que se produzca con los contagios, ¿cierto? Sí. Específicamente en este caso, si los mayores de 14 años no están cumpliendo o vemos que, no sé, nos estamos llenando de fiestas clandestinas, por ejemplo, vamos a tener que volver atrás. Y lo mismo, el llamado acá es a los padres con los entre 0 y 14 años. Los papás son los responsables de cuidar, que no se acerquen a las superficies, que no anden tocando distintas cosas y que se mantengan en un radio aproximado de 1 kilómetro de la casa. Ahora, todos los permisos temporales, como usted dice, subsecretaria, conllevan también responsabilidad al sacarlo, a través de comisariavirtual.cl. Y también conlleva fiscalización. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta fiscalización? Porque es bastante más delicada. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Menores de 14 tienen que estar con un adulto, es decir, la fiscalización va con el adulto. Pero mayores de 14 se está fiscalizando a jóvenes y sabemos que ahí hay un tema bastante más delicado. ¿Ha habido una instrucción a carabineros, a quienes fiscalizan con respecto a estos permisos? Lo que pasa es que esto es lo mismo que, por ejemplo, cuando se vulnera un toque de queda, ¿cierto? O sea, hoy día también hemos tenido casos de vulneraciones de toque de queda. Sin perjuicio de eso, tenemos que decir que entre 14 y 18 años han sido bastante responsables en esto y hemos tenido
más jóvenes cercanos a los 30 los que han sido vulneradores de toques de queda que los de entre 14 y 18 años. Así que ahí eso se conversó en su oportunidad con Carabineros, que esa data nos permite pensar que se podrían cuidar de mejor forma. Pero es de la misma forma. En el fondo se aplica la misma normativa para el caso de que sea una falta o que ya sea una falta en contra de la salud pública. Ahora, lo comentábamos al comienzo, subsecretaria, la idea es que no se tomen con los adultos mayores, también considerando que los niños, niñas y adolescentes, especialmente los niños y niñas, pueden ser vectores relevantes de este virus y obviamente hay que hacer, no queda otra, permisos de manera gradual para salida. ¿Por qué las horas estamos entre 10, 12, 16 y 18? Ahí me estaba viendo el torpeo, pero ¿hay alguna definición con respecto a ese rango horario que se define? ¿90 minutos el permiso puede durar? Definimos esas horas en conjunto con MinSal y con todos los actores que participaron, porque son horas en que no hace tanto frío, que no es la hora de almuerzo, no es tan tarde para que ya esté oscuro, básicamente pensando en eso principalmente, pero también aquí el llamado es a no interrumpir el proceso educativo. Entonces, claro. Si un niño tiene sus clases, tiene las clases a través de medios telemáticos, en la mañana, lo mejor es que vaya en la tarde y así. Y hemos corroborado que en la educación pública en general hay clases en la mañana y hay clases también en la tarde. O sea, hay distintos horarios de clase, por lo tanto así le entregamos esa flexibilidad a la familia para que puedan optar por el mejor horario para su caso particular. Ahora, son 3 veces por semana. Yo me imagino, y ahí usted me corrige, que es la Subsecretaría de Prevención del Delito que define la cantidad de permisos que se pueden entregar y no es menor considerando que para otros permisos se ha limitado a 2. También, ¿cómo se va definiendo eso? Bueno, esto obviamente se conversó siempre con la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero estas son decisiones técnicas tomadas por los expertos en salud mental, los pediatras. Bueno, tenemos la suerte de que tanto el ministro París como la ministra, como la subsecretaria Daza son pediatras. Entonces, la cantidad, el horario, lo que dure el permiso, etcétera, se define con los expertos y lo que hace Prevención del Delito es operativizar esto a través de comisaría virtual y también, bueno, tiene un rol en la fiscalización a través de quienes están a cargo de la fiscalización. Ahora, hablemos un poquito del fondo de este permiso, subsecretaria. ¿Por qué permitir que los niños, niñas y adolescentes salgan 90 minutos de sus casas, de los lugares donde están manteniendo cuarentena? Recordando que este permiso es para comunas en cuarentena. Ahora, le hago la otra pregunta ahora que me acuerdo. ¿Este permiso también puede ser válido para el fin de semana en comunas de transición donde se mantiene la cuarentena, me imagino? No, no es así. Ya. En las comunas, en el fondo, la cuarentena existe en las comunas de cuarentena y durante los fines de semana en las comunas en transición. Así Por lo es. tanto, se considera transición, o sea, las comunas de transición se consideran en cuarentena el fin de semana. Así que no es así. Y respecto a la razón de fondo, acá hay una preocupación muy importante y el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas lo ha hecho saber a los Estados partes. El hecho de no salir de sus casas tiene muchas otras consecuencias, o sea, el de no poder moverse, sobre todo en aquellos niños que viven en lugares incluso hacinados, pero en lugares estrechos, a veces en departamentos, 5 meses o un mes o tanto tiempo sin salir de esos lugares puede generar consecuencias tanto en materia de salud mental, angustia, también el sedentarismo, el estar demasiado tiempo apegado a las pantallas. Y además piensen que en muchos de los casos los adultos no hemos tomado los espacios de los niños porque con el teletrabajo, el espacio que los niños solían usar en la casa, quizás ahora hay un computador donde el papá o la mamá trabaja. Por lo tanto, han habido muchas consecuencias en esto y los niños se adaptan fácilmente, pero hay algunos niños, y hemos revisado los datos, que están con problemas importantes de insomnio, alteraciones en el sueño o en la forma de alimentarse. Y como tenemos que trabajar preventivamente también y después, una vez que ya haya retorno total, cuando vuelvan a los colegios el tema de la salud mental, esto es una de las cosas que necesitábamos empezar a trabajar de a poco. Subsecretaria Carol Bau, nos quedan unos minutos, quiero llevarla a otro tema que tiene que ver con usted, que son las declaraciones que entregó durante el fin de semana, esto a raíz del caso Ámbar, la libertad condicional al único imputado. Usted hablaba de una crítica en ese sentido al Poder Judicial, así se leyó
respecto a jueces que por su ideología podrían ser un peligro para la sociedad. Hubo ayer una respuesta de la Corte Suprema a través de un escrito conocido en los medios, pero también de la vocera de la Corte Suprema, la ministra Gloriana Chevchich, dijo que se daba por superado el asunto, pero igualmente uno ve que no fue bien recibida esta declaración. ¿Usted mantiene sus dichos, se arrepiente o lo habría dicho de otra forma? Yo comparto con la vocera de la Corte Suprema que este es un caso que ya está cerrado. Estamos dando vuelta a la página porque tenemos temas muy importantes que trabajar en conjunto, desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio de la Mujer y también en conjunto con el Poder Judicial, que es el cobro de pensiones de la mejor forma posible, que es un tema que develó lo del retiro del 10% y el bono de 500.000 pesos para la clase media, así como por la prohibición absoluta de la rebaja de condenas para agresores sexuales y femicidas o homicidas en casos graves, y también la ley de libertades condicionales, que regula todo lo que regule las libertades condicionales. Por lo tanto, en adelante nos vamos a abocar a trabajar en conjunto, como siempre se ha hecho, bajo las directrices del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el que lleva efectivamente la relación con el Poder Judicial, para poder sacar estos temas tan importantes que nos van a permitir evitar un nuevo caso Ámbar. Ahora, pero en este caso usted señalaba que deberían haber sanciones para los jueces, y eso también caló bastante hondo en el Poder Judicial, y esto lo hago también en el contexto donde se está estudiando una eventual acusación constitucional contra la jueza de la Corte de Apelaciones que fue parte del comité que entregó esta libertad condicional. ¿Se debería sancionar a los jueces? ¿Cómo se hace también? Porque de sus declaraciones del fin de semana, obviamente uno dice, puede estar en lo correcto, pero hay un tema de independencia. El gobierno también a través de distintos ministros reafirmó la independencia del Poder Judicial. Un poco quedó volando eso y fue bastante criticado. Bueno, quiero volver a lamentar lo que pasó con Ámbar. Es un caso durísimo y a veces lleva a tener reacciones un poco más extremas en ese sentido, pero vuelvo a insistir, este es un capítulo cerrado y hoy día estamos abocados a evitar que vuelva a pasar esto. Bien, subsecretaria Carol Baur, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Hasta luego, igual.